Si necesitas consejería bíblica para solucionar algún problema o situación que estés enfrentando en tu vida, podemos ayudarte. Si buscas una guía pastoral en cualquier área de tu vida, puedes solicitarla al 407-724-8477. Consejería Pastoral Bíblica en la Iglesia Amamos a la Gente. Prepárate para vivir una de las experiencias más emocionantes de tu vida. Misión Amamos a la Gente El Salvador 2022, del 8 al 14 de julio. Una experiencia solidaria, misionera, vivida en grupo y comunidad, para conocer y compartir la misión de Jesús en las naciones. Profundiza en tu relación con Dios, conoce y comparte la vida misionera, intentando conocer de cerca una nueva cultura y enriqueciéndote con sus valores y sus vivencias de la fe. El Salvador 2022 nos espera. Inscríbete y reserva tu cupo ahora mismo. ¡Hey, joven! Ven y reúnete con nosotros para alabar y escuchar a Dios con pasión. Conecta con otras personas como tú a través del arte, la música, los deportes, alabanza y adoración a nuestro gran Dios. Tenemos un ambiente sano de compañerismo y diversión donde puedes pertenecer, aprender a amar a Dios y equiparte con los principios de su palabra. Te esperamos todos los viernes a las 7:30 de la noche. Ven y acompáñanos a nuestro servicio juvenil, donde sabemos que Dios hará cosas grandes. Tenemos un tiempo especial para ti. Este miércoles a las 7:30 de la noche, Estudio Bíblico, Libro de Hebreos. Conéctate a la sala de Zoom y estudiemos juntos las Escrituras para poder seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. En la Iglesia Amamos a la Gente. Vemos al hombre como líder espiritual de su hogar. Hablamos del hombre como ejemplo en su casa, trabajo y comunidad. Edificamos el rol del hombre en su función de padre y esposo. Y las dificultades que el hombre confronta en la vida son tratadas desde el punto de vista espiritual. Somos un grupo de hombres comprometidos con Dios que nos reunimos para marcar una diferencia en nuestros hogares y nos dejamos usar como instrumentos en las manos de Dios para cambiar generaciones presentes y futuras. Te invitamos este sábado 12 de marzo a las 4 de la tarde a nuestra reunión Esfuérzate y sé hombre. Más información con el líder del ministerio. Acompáñanos todos los viernes a nuestro clamor de madrugada. Momentos de oración e intercesión a partir de las 6 de la mañana. Ven y oremos juntos en la presencia del Señor. Joven, tenemos una experiencia inolvidable del 2 al 4 de septiembre. Es nuestro retiro de jóvenes, Campamento Can Lake Aurora. Separa tu espacio y comparte experiencias de crecimiento únicas y de propósito en nuestro campamento juvenil. Reserva tu espacio y ven y disfruta una experiencia inolvidable. Campamento Juvenil, del 2 al 4 de septiembre. En la Iglesia Amamos a la Gente Orlando, cada segundo y cuarto viernes de cada mes, queremos compartir con todas aquellas personas que deseen recibir la bendición a través de nuestro Food Pantry. Te invitamos a acercarte a nuestras instalaciones y reclamar tu porción de bendición de alimentos en nuestra próxima Food Distribution. Compartimos contigo el privilegio de servir y apoyarte en tus necesidades. Somos una iglesia donde servimos y amamos a la gente. Si deseas unirte a esta iniciativa, visita amamosalagente.org con el apoyo de Second Harvest. ¿Cuántos están sedientos? Qué bueno. Hoy no vamos a tener traducción al inglés, porque obviamente nuestra hermana Michelle está en Seattle, Washington. De hecho, nos está viendo ahora mismo por Seattle, Washington. Yo entré al YouTube y estaba ahí conectada con nosotros.
Así que hoy lo vamos a hacer todo en español, en el lenguaje del cielo. Para aquellos que no sepan, ese es el lenguaje que se habla en el cielo, español. Bueno, hoy comenzamos una nueva serie. Es interesante porque nosotros, y cuando digo nosotros, los ancianos, nos habíamos reunido ya en el mes de octubre y habíamos planificado el año sobre los mensajes que se iban a dar por mes, ¿no? La serie de mensajes, y ya teníamos destinado que durante el mes de marzo íbamos a estar hablando sobre los últimos tiempos. Obviamente no sabíamos que iba a pasar todo lo que estamos viviendo hoy. Así que en Dios no hay casualidades. Y yo le voy a pedir de favor que hoy usted me permita a mí, en vez de yo ser predicador, quiero ponerme el sombrero de maestro hoy. ¿Me lo permite? Quiero enseñarle varias cosas. Yo tengo una presentación que está en PowerPoint allí. Yo le voy a ir indicando para que usted vea. Hay unos textos bíblicos, pero ¿cuántos trajeron Biblia? Levante la mano los que trajeron Biblia. Muy bien. Pues yo quiero que usted esté mirando su Biblia. Aunque sea electrónica, pero esté mirando su Biblia hoy. Vamos a ver muchos textos bíblicos, pero muchos textos bíblicos. Mucha Biblia hoy. ¿Ok? Así que hoy voy a estar hablando dentro del tema de profundizando en los últimos tiempos. El subtema de esta enseñanza de hoy es características de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Cuáles son las características bíblicas de la iglesia de los últimos tiempos? Y cuando estoy hablando de la iglesia de los últimos tiempos, estoy hablando la iglesia de Cristo. Porque hay muchas iglesias que no son iglesias de Cristo. ¿Usted me escuchó? No me mire así medio raro. Okay, eso es una realidad. Ahí está la iglesia verdadera y está la falsa. Hello, ¿estamos aquí? Ok. Bueno, vamos a comenzar. Yo quiero ir primero a un pasaje que es Lucas 21. Vaya conmigo a Lucas 21. Versos 29 al 33. Y está en la pantalla acá, pero no mire la pantalla, mire su Biblia. La pantalla es para los que no trajeron Biblia. ¿Ok? Lucas 21, 29 al 33, y yo lo puse ahí en la nueva versión internacional. Usted sabe que yo uso diferentes versiones de la Biblia para que usted pueda entender lo que estamos enseñando de la manera, ¿verdad?, que yo veo que más se entiende en alguna versión. Yo uso esa versión. La nueva versión internacional. Lucas 21, 29 al 33. ¿Lo tiene? Si lo tiene, dígame conmigo. Vamos a hacer algo diferente hoy. Yo voy a pedir otro micrófono que me den por aquí y yo voy a poner a alguien a leer. ¿Ok? Así que voy a poner a alguien aquí a leer. Tráeme el micrófono para acá y yo le voy a pedir a ven acá tú, ya que estás ahí te fastidiaste porque estás en el centro. Puedes leerlo de la pantalla también. Todos los textos bíblicos que yo voy a dar los vas a leer tú. Tú eres la encargada, así que siéntate aquí al frente, mira. Muy bien. Lucas 21, 29 al 33. Lo tienes en la pantalla, donde tú mejor veas. Dice así, léelo. Prende el botoncito. Ahí estamos. Jesús también le propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Muy bien. Miren lo que dice ese texto bíblico. Fíjense en la higuera. Fíjense, le está diciendo el Señor. Fíjense, presten atención. Iglesia, tienes que prestar atención. Tienes que prestar atención a lo que está pasando. Y el mandato es fíjense. Él está haciendo una comparación de la higuera.
Y dice, fíjense en la higuera y en los demás árboles. ¿Qué le está diciendo? Ustedes pueden ver por sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? Nadie te tiene que decir, tú lo puedes ver por ti mismo. Fíjate en lo que está ocurriendo. Y si eres una persona que has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo que dice la palabra que te enseña todas las cosas. ¿Ok? Entonces dice, fíjense por ustedes mismos. Cuando vean que sucedan estas cosas, el reino, ¿qué dice ahí? El reino de Dios está ¿qué? Está cerca. Cuando vean que sucedan estas cosas, dice, les aseguro, o sea, es una afirmación que está diciendo, esto va a pasar sí o sí. Les aseguro que no pasará esta generación. Mira a su lado. Mire la generación. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas que sucedan. Y después hace una afirmación poderosa. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra o mis palabras, dice ahí, jamás pasarán. ¿Qué quiere decir eso? Que podrán decir lo que quieran. Pero si Dios habló, la palabra de Dios se va a cumplir. No importa quién esté en el poder. No importa los movimientos en las naciones. Si Dios habló, Dios va a cumplir. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los últimos tiempos? ¿Qué son los últimos tiempos? Amados, Dios es un Dios de temporadas y de ciclos. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta de eso. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios, no con la tuya. Te lo repito. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios, no con tu voluntad. Todo tiene que ver con lo que Él quiere. Y cuando Él lo quiere, y como Él lo quiere. Todo tiene que ver con cuando Él quiera que se termine algo y cuando Él quiera que comience algo. Los últimos tiempos tienen que ver con el final del ciclo de la iglesia. ¿Ok? Tiene que ver con el final del ciclo de la gracia. Es una transición que se aproxima. Cuando habla de los últimos tiempos comenzaron desde que Jesús resucitó. Comenzaron los últimos tiempos. Se aproxima, amados, el rapto de la iglesia. El arrebatamiento. Luego de eso, la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? El juicio de Dios en el sistema establecido por el hombre. Y luego lo que la Biblia llama el milenio. Pero yo no voy a hablar ni del milenio, no voy a hablar ni de la gran tribulación, eso lo dejaré para otro momento. ¿Ok? La Biblia habla de eventos a nivel mundial y comportamientos de naciones. ¿Qué estamos viendo hoy día? ¿Qué estamos viendo hoy día? ¿Comportamiento de qué? De líderes en naciones. La Biblia habla de eso. Oirás de guerra. Mateo 24 y Mateo 25. Oirás de guerra y rumores de. Pero todavía no es el fin, dice. Para aquellos que piensan que lo que está haciendo Putin es el fin. Todavía no. Pero yo voy a explicar ahorita proféticamente lo que está pasando ahí. Para que usted entienda lo que está ocurriendo. Y yo quiero decirle algo. Dios está en control de todo. O sea, no piense que Dios lo cogió por sorpresa. Ah, espérate, ¿por qué este muchacho está haciendo esto? Dios está en control de todo lo que está pasando. Él está en control de todo. Dios está moviendo sus fichas como el ajedrez. Y Putin es nada delante de la presencia de Dios. Como todo dictador de las naciones, Dios puede hacer así. Y se acabó. Ya. El fin de todos ellos ha sido así. Faraón, de todos ellos.
de todos. Así que no se preocupe, Dios está en control. Los últimos tiempos también tienen que ver con fenómenos climáticos, enfermedades, plagas, guerras y la preparación para una economía mundial. Un gobierno mundial que será controlado por un personaje que la Biblia llama el anticristo. Cuando la Biblia habla del anticristo, habla de un personaje, pero también habla del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo está con nosotros hoy, pero el anticristo todavía no ha aparecido. Porque el espíritu del anticristo es un movimiento en contra de Dios y de la verdad. ¿Ok? Eso lo tenemos hoy día en todo lugar. El espíritu anticristo está en todo lugar hoy. Entonces los últimos tiempos tienen que ver con fenómenos climáticos que hemos visto, enfermedades, plagas, que hace 2 años hemos estado pasando. Plagas. ¿Y usted cree que a Dios se le fue eso de la mano? Dios está en control de eso. Dios sabe. ¿Y qué dice Mateo 24, 25? Vas a oír de estas cosas, pero todavía no es el fin. ¿Ok? Entonces, tiene que ver los últimos tiempos con la preparación para una economía mundial. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Mira, hace poco se llevó a cabo el Foro Económico Mundial. Lea, gente, lea, para que sepa y compare con la Biblia. El Foro Económico Mundial. Y uno de los personajes muy importantes en ese Foro Económico Mundial fue el presidente de China. Están preparando todo el escenario para que haya una moneda mundial. Y eso va a pasar. Eso viene. Pastor, ¿por qué usted dice que viene? Porque Dios lo dijo. Eso viene. Ahora, como usted esté preparado para eso, es la diferencia. Y de eso vamos a hablar ya mismo. ¿Ok? Eso viene. En los últimos tiempos, en otras palabras, son señales de que algo se aproxima. Señales de que algo se aproxima. Amado, yo no sé usted, pero yo estoy seguro de que nosotros seremos la generación que veremos el retorno de Cristo. Veremos el retorno de Cristo. Y no solo eso, yo puedo escuchar los pasos de Jesús en las nubes, pronto está cerca. Por todos los señales que estoy viendo. ¿Qué dice? Cuando veas la higuera, fíjate en la higuera, fíjate. Vea las señales que están pasando. Vea lo que está ocurriendo. Muchas ya se han cumplido. Y ahorita vamos a ver otras cosas. Ahora, cuando hablamos de los últimos tiempos, en los últimos tiempos hay 3 protagonistas. Hay 3 protagonistas de los últimos tiempos bíblicos. Número 1, el primer protagonista se llama Israel. Ese es el primer protagonista. El segundo se llama el hombre que ama el pecado. ¿Por qué el hombre que ama el pecado? Porque el hombre que ama el pecado opera en el espíritu de anticristo. Y el hombre que ama el pecado empodera el espíritu de anticristo y el anticristo con sus acciones. Por eso es que en el último tiempo, Mateo 24 y Mateo 25 dice que muchos apostatarán de la fe. Muchos se irán. ¿Se irán por qué? Porque nunca estuvieron. Hello. El apóstol Pablo dice, nunca fueron de nosotros. Están, pero nunca fueron. Lo que pasa es que la presión de los últimos tiempos con los eventos empieza a sacar a la luz lo que ya había en el corazón. Y la Biblia dice que el segundo protagonista es el hombre de pecado. Ahora, el tercer protagonista de los últimos tiempos se llama la iglesia de Jesucristo. Ese es el tercer protagonista. Ahora, mira este pasaje que está aquí. Ahí están dale para atrás un momentito para que vean los 3 protagonistas: Israel, el hombre que ama el pecado y la iglesia. Esos son los 3 protagonistas del último tiempo. ¿Ok? Vamos a ver Filipenses 1:6.
Filipenses 1:6, lo tenemos ahí, yo lo tengo ahí en la Reina Valera. Así que vamos a leerlo ahí, Francesca. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? ¿Cuál es el día de Jesucristo? A ver, ¿cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él regrese, cuando Él venga. Y dice el pasaje bíblico de Filipenses que estando persuadido de esto, o sea, yo estoy seguro de que Él comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La buena obra empezó en la cruz. Y la meta es el día de Jesucristo. Será presentada como una iglesia gloriosa. Solo los que ven el cuadro final pueden entender los trazos del proceso. Tener en claro ese día es como poner el GPS en el punto correcto. Nunca podrás disfrutar el camino si no sabes hacia dónde te diriges. Pero la Biblia es tan enfática en esto sobre los últimos tiempos que hay más de 150 capítulos en la Biblia que mencionan los últimos tiempos y la segunda venida de Jesús. El día grande y terrible de Jehová aparece casi 200 veces en el Antiguo Testamento, haciendo referencia a la consumación del plan de Dios. ¿Cuál es la consumación del plan de Dios? Cuando Jesucristo venga por segunda vez. Esa es la consumación. El Nuevo Testamento hace referencia explícita al día del Señor 64 veces. ¿Ok? 64 veces. Ahora, me encanta como las instrucciones que le dio Jesús antes de irse a los discípulos es clave. Es clave. Y vamos a ver en Hechos 1:11. Vamos a ver Hechos 1:11. Mire las instrucciones que le da Jesús a los discípulos. Francesca, léelo. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Qué dice ahí? Mire lo que dice. ¿Y quién estaba hablando ahí? Ahí apareció un ángel que le habló a los discípulos que estaban allí, después que Jesús fue tomado y se fue. Ellos vieron con sus ojos cómo Jesús fue tomado en el cielo y se fue. Lo vieron con sus ojos. Eso está brutal. ¿Entiendes? Entonces, hombres de Galilea le dijeron, ¿por qué están aquí parados? Le dice el ángel, ¿por qué están aquí parados? Mirando al cielo. Pues yo imagino que estaban así. Así estaríamos todos. Yo quizás desmayado en el piso. Y la gente haciéndome así. Pues así estaban ahí, mirando el cielo. Y le dice, ¿qué hacen aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado ¿a dónde? Pero un día. Eso es clave, lo puse en rojo. Pero un día. Esa es la esperanza tuya y mía como creyente. Eso es para que usted saque un gloria a Dios de lo más de adentro de su corazón. Dice, pero un día volverá del cielo. ¿Cómo volverá? ¿Cómo volverá? De la misma manera que lo vistes irse. Mire, eso es poderoso. Quiere decir que todo ojo, dice la Escritura, lo verá. Aún los impíos y pecadores lo verán, los que se burlaron de él, los ateos, los que no creían en Jesús, los que sencillamente se burlaron del Evangelio, lo verán. Todo el mundo. Ahora, la Biblia sigue hablando de eso. Apocalipsis 1:7. Mire, Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Francesca. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
He aquí que vienen las nubes. ¿Dónde viene? ¿Y cómo se fue? Por lo tanto, vienen las nubes. ¿Ok? Dice, vienen las nubes. ¿Y todo qué? Todo ojo lo verá. O sea, en Altamonte, en Florida, en Washington, en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, en Colombia, en Rusia, en Ucrania, en todo lugar lo verán. En todo lugar. O sea, no hay break, en todo lugar lo verá, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron los que le traspasaron? ¿Quiénes fueron los que mataron a Jesús? ¿Quiénes? Los judíos. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Ah? Eso está ahí. Apocalipsis 1:7. Pero la Biblia sigue diciendo. Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Búsquelo. Daniel 7, 13 al 14. Daniel 7, 13 al 14. Francesca. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús venga por segunda vez, no vendrá como cordero, vendrá como rey de reyes y señor de señores. No vendrá a morir en una cruz porque él ya murió y la palabra dice que él murió de una vez y para siempre. Por lo tanto, cuando venga la próxima vez, viene a reinar. Todo ojo le verá, toda lengua y toda rodilla cuando lo vea va a tener que hacer ¿qué? Doblarse. Todos. Ahora, next. ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Amos? Ok, sí, ya mismo vamos ahí. ¿Dónde comenzó los últimos tiempos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Vayan buscando ese texto. ¿Dónde comenzó los últimos tiempos? El Señor habló de que en los últimos tiempos la nación de Israel iba a volver a nacer. Escúchame esto. Yo le dije que habían 3 protagonistas de los últimos tiempos. ¿Cuáles son? El segundo y el tercero. El primero es, repítalo otra vez, Israel. El segundo y el tercero. Muy bien, entonces, vamos a hablar un poquito de Israel. El Señor habló de que en los últimos tiempos la nación de Israel iba a volver a nacer. Por siglos y por miles de años, la nación se había perdido, vinieron diferentes profetas, profetizaron que Israel sería devuelta y establecida como nación. ¿Ok? Y yo quiero que veamos algunos textos que hablan claramente, profetizados, de que Israel iba a volver a ser una nación. Y yo le dije que uno de los primeros protagonistas iba a ser ¿quién? Israel, ¿ok? Entonces vamos a ver esto claramente porque esto es clave. Esto es clave, mi gente. Es bien clave. Así que Amós 9, 14 al 15. Lo tiene ahí en pantalla. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Quién lo dijo? ¿Y si Dios lo dice? Por eso es que yo le digo a usted, tenga cuidado cuando usted se mete con Israel. Todo líder político que se ha metido con Israel ha salido con el rabo entre las piernas. Todo líder político. ¿Por qué? Porque aunque quizás algunos de ellos están al garete, hay un pacto que Dios hizo con esa nación. Hay un pacto y ese pacto está vigente. Está ahí. Mira lo que dice.
traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ruinas, las ciudades asoladas. Las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán. Miren, esto está tremendo, porque cuando yo estaba estudiando esto, cuando dice, beberán el vino de ella, plantarán viñas. Usted sabe que Israel es el mayor exportador de vino en Europa. El mayor exportador de vino. Israel es una tierra seca, pantanosa, árida. Pero Dios dijo que la tierra iba a dar fruto. Y si Dios lo dijo, se cumple. Y yo le voy a dar más datos ya mismo, que usted verá. Le voy a dar datos más. Pero mire lo que dice después. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más me serán arrancados. Serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Mire, la tierra de Israel es codiciada por otras naciones. ¿Y usted cree que a los rusos no le interesa Israel? Pero más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a dejarlo ahí. Isaías 66:8, búsquelo. Isaías 66:8. Isaías 66:8. Acuérdense, estamos hablando de Israel. Estamos hablando de Israel. De las profecías que Dios habló para Israel. Uno de los protagonistas de los últimos tiempos. Israel, el hombre que ama el pecado, y la iglesia de Cristo. Isaías 66:8. Francesca. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación una vez? Mire, la nación de Israel nació en un día. Ahorita le voy a dar la historia. En un día. En un día. Y el primer presidente en reconocerlo fue un presidente americano aquí en Estados Unidos. Más ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver eso. Por eso es que usted entiende, yo quiero que usted entienda, cuando Estados Unidos, cuando un presidente de Estados Unidos tiene a Israel como aliado, la nación es bendecida. Cuando le dan la espalda a Israel y les tiran y este país echa para atrás, pero a las millas. Y usted me va a perdonar, esto no es un asunto político, pero Obama le dio la espalda a Israel y bajo su mandato este país echó para atrás. Eso es una realidad, eso es historia, está ahí. Eso es historia. ¿Y qué está pasando ahora? Hello. Bueno, vamos a seguir. Seguimos. Ezequiel 37, busque Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37, verso 12. Esto está tremendo. Léelo ahí. Por tanto, profetiza y diles, si has dicho Jehová, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Otra promesa más que Dios dice: yo los voy a traer a la tierra de Israel. Los voy a traer. O sea, Dios hablando, los voy a traer por encima de lo que sea, los voy a traer a su tierra. Joel 3, 1 al 2. Joel 3, 1 al 2. El libro de Joel o Joel, capítulo 3, versos del 1 al 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hubo naciones que esparcieron. Miren, los judíos estaban regados por todos lados. ¿Ok? Y Dios dice, no, yo los voy a traer de todo lugar a esa tierra. Los voy a traer ahí. En la Biblia hay más de 100 menciones donde Dios profetiza que el Estado de Israel iba a ser restaurado un día. Más de 100 menciones. ¿Ok? Y eso sucedió, escúcheme, en el 1948.
Eso que se profetizó se cumplió en el 1948. Y en el 1967 Jerusalén pasó a ser la capital de Israel. ¿Ok? Fue a través de la guerra. Escúcheme esto. Fue a través de la guerra, no fue a través de tratados de paz ni de negociaciones diplomáticas. Fue a través de la guerra que Israel se convirtió en Estado. No fue a través de negociaciones diplomáticas. Eso fue a bombazo y a balazo. Hello. Josué. Dios le dice a Josué, esa es la tierra tuya. Te la voy a entregar, pero tienes que pelear por ella. Hay gigantes que tienes que sacar de ahí. Entra, yo voy a estar contigo. Sigue mis instrucciones. Josué no entró allí y decir, mira, ¿puedo hablar con usted un momentito? Es que vengo aquí de parte de la oficina de diplomacia de Israel para decirle, no. Usted vio lo que pasó allí en Josué, ¿verdad? Usted vio. Mire, en mayo 15 del 1948 sucedió algo maravilloso. Mayo 15 de 1948. Un grupo de personas hebreas vieron la oportunidad después de la Segunda Guerra Mundial, porque Inglaterra estaba abandonando ese territorio. Los hebreos vieron la oportunidad para tomar la tierra que Dios les había prometido. Vieron la oportunidad y que dijeron, ahora es. ¿Y qué hicieron? Pelearon. Y no solo pelearon, ganaron. Fue una cosa milagrosa lo que ocurrió allí. ¿Y por qué ganaron? Porque Dios lo dijo. No es porque ellos fueran inteligentes, no es porque ellos fueran los más lindos del planeta, es que Dios habló. Y Dios dijo, esta va a ser tu tierra, y no importaba la nación que se levantara, esa fue la tierra y se acabó. Eso fue lo que sucedió allí. Esa misma noche, el 15 de mayo de 1948, esa misma noche, David Ben-Gurión, que era el líder de la agencia judía, mandó un comunicado a todas las naciones, proclamando al mundo el establecimiento del Estado de Israel. Y ese mismo día, escúcheme, no el día después, ¿se acuerdan los pasajes que leímos que decía, en un día? ¿Lo leyeron? En un día. Que la palabra de Dios no vuelva atrás vacía, mi gente. Ese mismo día, o sea, no fue a las 12:01, 12:30, ese mismo día, Harry Truman. ¿Quién le suena ese nombre? ¿Quién fue él? Presidente, pero no fue electo. Él no fue electo. ¿Quién estaba? Él era el vicepresidente de qué presidente. A ver, historia, viene. Roosevelt. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Roosevelt era el que estaba en el poder cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes? Roosevelt no quería, escúchame. Roosevelt no quería que Israel tomara ese territorio porque él sabía que venía una guerra fuerte. Él no quería que Israel tomara ahí ni reconocer a Israel como nación. No quería. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Lo sacó 3 años antes de eso y se murió. De terminar el mandato. ¿Y quién entonces toma el poder? El vicepresidente. ¿Quién era? Truman. Y Harry Truman fue el primero en reconocer la nueva nación de Israel. Después que David Ben-Gurión anuncia y envía el comunicado a todas las naciones, el primero en reconocerlo de todas las naciones fue el presidente Harry Truman. Y dijo, reconocemos a Israel como nación. Después vinieron los demás países, pero él fue el primero. Y fue el mismo día. Es que Dios se las trae, brother. Eso está brutal. Dios dijo en la profecía era en un día se proclamó el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Ya está. Y Dios mueve su ficha.
Y Dios dijo, pues entonces Rupert está con un corazoncito duro. Ay, bendito, pues te toca mandar a buscar, papi. Vente. Porque yo tengo un tipo aquí que ese sí tiene un corazón moldeable. Vamos a bregar con él. Ay, ay, ay. Dios tiene las fichas en su sitio, mi gente. Después de siglos, una nación sin tierra, regados por todo el mundo, en un día volvieron a su nación. Tal y lo que Dios había profetizado. Ahora vamos a ver Isaías 11, 11 al 12. Búsquelo. Isaías 11, 11 al 12. Francesca. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Mire, amado, en el 1948, cuando fue la guerra de los árabes con los judíos, ¿ok? Había aproximadamente 695,000 judíos en esa tierra. Un año después, 12 meses después, había un poco más de 1.5 millones de judíos. Hoy hay sobre 8 millones. Hoy. Dios los trajo ¿de dónde? ¿Qué dice Isaías? Que los trajo de aquí, de allá, del otro lugar, de Alemania, de este sitio, los trajo a todos. Mire, antes no habían ni vuelos aéreos para Israel. No habían. Una vez Israel se consolida como nación, entonces, ahora los vuelos, olvídese, ahora hasta giras que usted vaya para ver tours, ¿verdad? Zacarías 12, 2 al 3. Le dije hoy que íbamos a ver mucha Biblia. ¿Ok? Zacarías 12, 2 al 3. El profeta Zacarías, capítulo 12, versos 2 al 3. Francesca. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Wow. Mire, el profeta Zacarías, hablando de Jerusalén, está diciendo que Jerusalén iba a ser el centro de atención a nivel mundial. Jerusalén es el centro de atención a nivel mundial. Hello, no los escucho. Jerusalén es el centro de atención a nivel mundial. Zacarías ya lo había profetizado. Que Dios está pasado. Mire, Zacarías ya lo había profetizado, que Jerusalén iba a ser el centro de atención mundial, que Jerusalén iba a ser la ciudad más deseada. Hoy en día, desde el ámbito político y desde el ámbito espiritual, Jerusalén es la ciudad más codiciada y más deseada. Hoy día. Tanto que ese deseo provoca guerra y provoca divisiones. ¿Dónde estaba la embajada de los Estados Unidos antes? ¿Quién sabe? Vamos a ver historia. Ay, bendito. Vamos a darle una clase de historia aquí a la gente. ¿Dónde estaba la embajada de los Estados Unidos antes? Tel Aviv. ¿Qué es Tel Aviv? ¿Ah? ¿De qué? Ajá, pero ¿qué es Tel Aviv? Ajá, ok. El presidente Donald Trump movió la embajada de Tel Aviv ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Por qué él había leído eso? Yo estoy seguro que no. Porque Dios movió la ficha. Y dijo, ¡pup! Esto es lo que va. Y nadie se da cuenta que eso es un movimiento profético. Profético. Yo escuché esa noticia
¿Cuántos escucharon esa noticia cuando ocurrió? Yo imagino que a muchos quizás dijeron, pues qué chévere. Pero mira, Biblia, mi gente, todo lo que está aquí, cuando Dios dice, se cumple. ¿Ok? Se cumple. Zacarías 12, 8 al 9. Zacarías, seguimos en el profeta Zacarías. 12, 8 al 9. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. DH. Miren lo que dice ahí. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo. Y Dios ha cumplido su palabra. Ha cumplido su palabra. ¿De qué está hablando Zacarías aquí? Está hablando de la fuerza militar de Israel en los últimos tiempos. De eso es lo que está hablando ahí. Está hablando de la fuerza militar de Israel en los últimos tiempos. Mira, amado, hoy día, la tecnología que tiene Israel es superior a la que tienen la mayoría de los países en el mundo. La tecnología. El servicio de inteligencia y de espionaje de Israel es el mejor. ¿Ok? El sistema de defensa es el mejor del mundo. ¿Cuántos han escuchado algo que se llama el Iron Dome? Levante la mano los que han visto el Iron Dome. ¿Cuántos han visto el Iron Dome en funcionamiento y en acción? Eso está fuera de liga, la tecnología de eso. Mire, el Iron Dome, eso es un sistema de defensa que cuando Palestina o cualquier país envía un cohete para que caiga en Israel, los radares que ellos tienen detectan y de momento sale por todos los lados. Le dicen al Iron Dome porque es como si fuera donde ellos tienen, salen los proyectiles, protegen la ciudad, interceptan los proyectiles enemigos y los explotan en el aire. Así que en otras palabras, ponte fresco que te estoy esperando. Estaba leyendo que el 85% de efectividad que tiene ese sistema es un 85% de efectividad increíble. Y la gente ya está entrenada. Suena la alarma, y la gente se para, se resguardece y allí escuchan tum, 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 tum. ¿Ya? Ok, seguimos. Y eso es parte de la vida de ellos. Se llama el Iron Dome. Es una cosa impresionante. El sistema de defensa que tiene Israel es una cosa impresionante. Por eso es que las naciones que han tratado no pueden porque tienen que penetrar ese sistema. Mira, amado, es una nación que son un poquito menos ahí de 8 millones de personas. Escuche esto. La parte más ancha de Israel tiene 85 millas y la parte más larga tiene 290 millas. Y es el líder mundial a nivel militar hoy. Yo recuerdo una vez, cuando yo trabajaba en la industria de libros, que yo fui a Paraguay a visitar a un cliente que tenía varias librerías y era un tipo bastante adinerado porque él era dueño de la Lexus y de un montón de empresas en Paraguay. Y cuando a mí me recogieron en el aeropuerto, me recogieron con escolta y todo. O sea, iba un carro al frente, otro atrás y un tipo que iba manejando. Y para donde quiera que yo me movía, iba un tipo conmigo. Y yo le pregunté, mira, ¿quién es este? Me dice, no, este es el guardaespaldas de la familia, pero te lo asignamos a ti porque aquí a nosotros nos trataron de secuestrar la familia, etcétera, etcétera. Entonces, y hablando, el dueño me dice, no, a él yo lo mandé a entrenar a Israel. Y yo, ¿en serio, Israel? Pero yo no sabía mucho en esa época sobre eso. Y me dice, no, Israel tiene el mejor sistema de seguridad, de espionaje y del army en el mundo entero. Este hombre está entrenado con los mejores.
Mire eso. Con los mejores. Entonces, una nación que solamente tiene 85 millas, la parte más ancha y la más larga 290 millas, hoy día es el líder mundial a nivel militar de hoy. Y la única razón para todo esto es porque Dios le dijo que lo iban a tener así. Esa es la única razón. O sea, la única razón para todo esto es porque Dios le ha dado el mejor ejército el mejor sistema de inteligencia, no porque ellos lo lograron en su fuerza, sino porque Dios dijo que iba a ser así. Y Dios le da, obviamente, la inteligencia para ellos desarrollar todas esas cosas. Son número 1 en la importación de vinos en Europa, frutas, vegetales, en una tierra que no daba nada. El sistema que tienen de riego de agua subterráneo es una cosa que nadie se entiende cómo lo lograron hacer. Pero Dios dijo que esa tierra iba a fructificar. Muchos de los sistemas de tecnología que Apple y otras de esta gente como Samsung usa, ¿saben de dónde vienen? De las mentes de muchos de esos judíos que están allí. Yo recuerdo que en una ocasión yo hablé a mí me tocó traducirle a Jonathan Cahn en Puerto Rico. Jonathan Cahn fue un autor que yo le hice varios libros y de hecho escribió unos libros impresionantes. Si no los ha leído, se los recomiendo. Él es judío, pero es pastor en New Jersey. Tiene una iglesia judío-mesiánica, o sea, que significa que creen en Cristo. Eso es lo que significa, como el Mesías. Y él escribió un libro que en un año vendimos 1 millón de unidades, porque fue después él estaba hablando sobre lo que ocurrió en el 9/11 y la similitud con muchas cosas y profecías bíblicas impresionantes. Y me toca llevarlo a Puerto Rico a una gira de medios y yo estoy traduciéndole, y fuimos a un retiro de Boacán, de los Catacumbas, pero un retiro de Biblia, oración y ayuno. Me tocó llevarlo allí a traducirle. Cuando salimos de allí, yo voy hablando con él y yo le digo: oye, Jonathan, le digo en inglés, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué ustedes los judíos son gente que tienen tanto dinero? Sí, ¿te ha visto un judío pelado? Nunca. Nunca. Hello. Usted conoce el menos es dueño por lo menos de 3 casas. Vamos a ser honestos. ¿Qué pasa? Entonces yo vengo y le pregunto y él me dice, Julio, lo que pasa es que nosotros le enseñamos algo a nuestros hijos que ustedes no le enseñan. Y yo, ¿y qué es eso? Me dice, bueno, cuando nosotros tenemos hijos, le enseñamos y le decimos, cuando le damos $100, le decimos, aquí tienes $100. Recuerda que $10 son de Dios. Principio del diezmo. Recuerda que $10 son. El otro 90% mira a ver cómo lo inviertes. Y ustedes le dicen, aquí tienes $100. Recuerda que $10 son de Dios y mira a ver cómo el otro 90% lo gastas. Pues ustedes lo gastan en nosotros y nosotros nos hacemos ricos. Hello. Por eso son dueños de joyería, de Hollywood y de un montón de sitios. ¿Entiendes? Porque tienen esa mentalidad de que siempre le dan a Dios lo que es de Dios, de todo lo que ellos generan. Eso no falla. Sean judíos mesiánicos o no. El principio del diezmo ellos lo practican. Siempre. Y eso es sagrado para ellos. Sagrado. A tal grado que cuando le dieron la ofrenda a Jonathan Cahn aquel día, yo le dije, Jonathan, aquí está la ofrenda. Y él miró y rápido apuntó atrás la cantidad que él tenía que sacar para el diezmo y le escribió a su esposa, me dieron tanto, recuerda que hay que hacer esto. Tienen eso ya instaurado en ellos. Eso es parte de ellos. Pero el 90%, ¿cómo lo vas a invertir? Y nosotros es a gastar. Y ellos a invertir, déjame ver, voy a comprar esta casita. Y le voy a hacer esto y aquello. Entonces viene el boricua que gasta, y si tú la quieres, te la alquilo. Táquete, ahí está. Mire, es porque ellos entienden el principio y lo viven. Entonces, la única razón por la que todo esto es porque Dios le ha dado el mejor ejército
y la mejor inteligencia porque Dios lo ha dicho así. ¿Ok? Por lo tanto, ahí vimos un montón de textos bíblicos, y hay muchos más que yo no se los voy a poder leer, que hablan de algo que ya se cumplió, que es que Israel iba a ser una nación, y que va a ser una nación próspera, que iba a ser codiciada, ¿verdad? Que iba a regresar, que iba a tomar su tierra. Todo eso ya se cumplió. Todo eso ya se cumplió. Hay una cosa que no se ha cumplido. Ezequiel capítulo 38, no lo busque que no está ahí tampoco, pero apúntelo si quiere. Ezequiel capítulo 38 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Me acordé. Son dos versículos que hablan de lo que ocurrirá en los últimos tiempos, de naciones que vendrán a invadir Israel, y que esa será la señal, ¿verdad? Donde, ¿qué? La señal donde entonces la venida de Jesús está a la puerta. Le hace después con calma Ezequiel 38, porque usted va lo que dice ahí. Al final de ese capítulo dice que cuando eso ocurra, los cielos se van a abrir y Dios va a descender y con fuego, azufre y un montón de cosas va a consumir a los ejércitos que invaden esa nación. Búsquelo, está ahí. Eso no ha ocurrido todavía, pero se está preparando el escenario ahora. Hay un rusito que está preparando ese escenario ahora. Lo está preparando ahora. ¿O usted se cree que él va a invadir, quiere invadir Ucrania porque es que Ucrania fue parte de las naciones que eran antes, ¿se acuerdan? La Unión Soviética. Y las otras naciones que están arriba son las próximas que van, hasta que él vuelva a tener las naciones que dice Ezequiel 38, que son las que van a invadir Israel. Eso viene. Prepárese y véalo con calma. Está ahí, la palabra lo dice. Ahora, ¿qué papel juega la iglesia? Ya vimos que uno de esos tres pilares o protagonistas de los últimos tiempos es Israel, el hombre que ama el pecado, y la iglesia. Ya vimos Israel. Ahora, ¿qué papel juega la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos? Porque la iglesia de Jesucristo juega un papel bien importante en los últimos tiempos. Yo quiero que usted sepa eso. Usted pertenece, la iglesia no es una organización, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es la expresión de Dios en la tierra. Es la expresión de Dios en la tierra. Entonces, ¿cuáles son las... Cuando yo veía eso, yo decía, Señor, ¿cuáles son las características? ¿Okay? ¿Cuáles son las características de la iglesia de los últimos tiempos? Porque no todas las iglesias de los últimos tiempos tienen las características de que son la iglesia de Cristo. Présteme atención aquí hoy. Ahora me voy más profundo en lo que vamos a decir. ¿Cuáles son las características de la iglesia de los últimos tiempos? A medida que se acerca el regreso de Cristo, Dios le prometió, escuche esto, Dios prometió un avivamiento en tres áreas específicas para la iglesia, para ser protagonista en medio de las dinámicas difíciles de los últimos tiempos. ¿Qué significa? Que Dios dijo que en los últimos tiempos la maldad se incrementaría, pero con un avivamiento del Espíritu se derramaría. Hello, ¿me está escuchando? La maldad se aumentaría, el amor de muchos se enfriará y la maldad aumentará, pero a la misma vez habrá un derramamiento del Espíritu Santo poderoso sobre la iglesia. A la misma vez, ambas cosas van simultáneamente, porque es imposible, escúcheme iglesia, es imposible tú enfrentar la maldad que se está levantando si la iglesia no tiene un mover del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Dios le prometió un avivamiento en tres áreas. La primera área es la iglesia, un diseño divino establecido por Jesús. La iglesia es un diseño divino establecido por Dios, amado. No es establecido por el hombre, no es establecido por la denominación, no es establecido por el obispo tal o tal, no es establecido, es un diseño establecido por Dios. Y la iglesia tiene un diseño. Y si nosotros no nos amoldamos a ese diseño, no somos iglesia. ¿Me escuchó?
Y mira lo que dice Mateo 16, 18. Vamos a ver. Cámbiame allá. Ok. ¿Cuál es el? Sigue. Próximo. Ok. Mateo 16, 18. Dale más para adelante a ver si es ahí. O más para atrás, dale más para atrás. A ver, a lo mejor yo lo puse, no lo puse. Sigue para atrás. No lo puse, está bien. Búsquelo usted, Mateo 16, 18, búsquelo. Y ya mismo vamos entonces al otro. Mateo 16, 18. Y lo vamos a leer sobre la iglesia, un diseño divino establecido por Jesús. ¿Lo tiene? Léelo. Sí. Mateo 16, verso 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces miren las palabras que Jesús dice sobre la iglesia. Esto se da en un contexto cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Está hablando con ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Padre, porque el mismo Jesús se lo dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Inspirado por eso, entonces Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no está diciendo sobre Pedro, porque el nombre de Pedro significa roca, no está diciendo que es en Pedro, sino que es en las palabras que Pedro dijo, sobre la cual la iglesia será edificada. Entonces dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y luego dice algo poderoso, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amado, la iglesia es un diseño sagrado y divino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús la fundó, la puso en marcha, nos dejó el diseño y estableció los pilares, 5 ministerios, y prometió perfeccionarla antes de su regreso. Jesús dejó el diseño de la iglesia, lo dejó escrito en su palabra. 2000 años después, amado, podemos evidenciar que la iglesia es el diseño de Dios para manifestar el reino de Dios al mundo. Es una idea tan sagrada y tan poderosa de Dios que ni siquiera los errores humanos a través de los siglos han podido frenarla. Es una idea tan sagrada y tan poderosa de Dios que ni el infierno, ni los enemigos, ni los ateos, ni los religiosos han podido detener la iglesia de Jesucristo. Nadie. No hay político que pueda detener la iglesia. Cuando más persiguen la iglesia, más se multiplica la iglesia. Lee el libro de Hechos. Dice el libro de Hechos que mientras más los perseguían, más se multiplicaban. En medio de la persecución, la iglesia se multiplica. Porque ese es su ecosistema natural. ¿Ok? Jesús, ¿qué hizo? Que la iglesia como diseño divino, Jesús prometió caminar en medio de la iglesia también para perfeccionarla. Escúcheme, Jesús prometió caminar en medio de la iglesia. Él hoy está caminando por aquí en medio de nosotros. Y Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amados, después de haber resucitado, Jesús enseñó sus principios por 40 días. Dice la escritura que él estuvo 40 días enseñando, después que resucitó. Luego que él estuvo enseñando por 40 días, selló todo eso que enseñó cuando envió el Espíritu Santo en Pentecostés. Lo selló. Y en Hechos 13 lo vemos en todo su esplendor en Antioquía, y 60 años después vemos a Jesús caminando en medio de ella para guiarla, purificarla y fortalecerla, según Apocalipsis 2 y 3. Sin embargo, prometió que en los días antes de la segunda venida él iba a perfeccionar a sus hijos. Cuando más se acerca el día del Señor, más intenso es el fuego, pero más intenso Dios perfecciona a la iglesia. Ahora, quiero decirle algo. En medio de ese proceso de fuego, se separa el trigo de la cizaña. Y eso va a pasar. ¿Ok? La manifestación de la iglesia será poderosa. Usted no me escuchó. La manifestación de la iglesia será
poderosa. Amados. Entonces, la pregunta que yo me hice fue, ¿puedes pasar el slide? Ahí vimos esos tres que ya dije ahora. Próximo. ¿Cuáles son esas características de la iglesia en los últimos tiempos? ¿Cuáles son? ¿Quieren saber cuáles son? Y yo quiero que usted analice si usted tiene esas características. Porque la iglesia no es este edificio. ¿Ok? Dígale a la persona que está a su lado, la iglesia no es este local. La iglesia somos tú y yo, dígale. La iglesia somos tú y yo, dígaselo. La iglesia somos nosotros. Donde usted va, llegó la iglesia. Hello. Sí, por si acaso, porque alguna gente viene a la iglesia, lo deja aquí, se va para allá y sigue viviendo como le da la gana. No. Si usted es verdaderamente iglesia, usted está aquí en el restaurante, en el supermercado, en donde quiera, usted es iglesia. La iglesia está allí porque usted es la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las características en los últimos tiempos de esa iglesia? Te voy a dar la primera. La primera característica, será una iglesia que vive en intimidad con Jesús. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amado, la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia que vive en intimidad con Jesús. Su prioridad es pasar tiempo con Jesús. Su prioridad es pasar tiempo con Jesús. Es una iglesia que tiene como prioridad contemplar la hermosura de Jesús. De esa manera es transformada. Cuando tú contemplas la hermosura de Jesús, tú eres transformado a la imagen de Dios. Eso lo dice 2 Corintios 3:18. Y Él manifiesta en ti la vida de Cristo y esa esperanza. Cuando tú vives, amada iglesia, como una iglesia en intimidad con Jesús, eres una iglesia que vives en el primer amor. Ok, la prioridad de ministrar la presencia de Dios se convierte para ti en primordial. Desde esa posición recibes autoridad de manifestar el reino y de cumplir la gran comisión. Ahora, mire lo que dice Lucas 10:42. Vamos a ver, búscalo por aquí, búscalo. Pásalo, el próximo. Lucas 10:42, y lo tengo en dos versiones, porque quiero que lo vean las dos versiones, Reina Valera 60 y la Nueva Traducción Viviente. Léelo ahí, Francesca. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Ajá, para ahí. Hay una sola cosa. Dígale a la persona que está a su lado, una cosa. Una cosa, dígaselo fuerte, una cosa. Hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. Ay, es que yo estoy preocupado por lo que está pasando en Ucrania. Estoy preocupado por lo que está pasando en mi trabajo. Estoy preocupado por la economía. Una sola cosa es necesario preocuparte. Una sola cosa. ¿Y cuál es? ¿Qué dice ahí? María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué hacía María? Que estuvo a los pies de Jesús, María y Marta. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte? Una sola cosa es necesaria. Iglesia, una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Que los problemas vienen, sí, pero una sola cosa es necesaria. Y es estar en la presencia de Jesús en intimidad. ¿Por qué usted cree que los domingos estamos orando aquí a las 9 de la mañana? Porque una cosa es necesaria. ¿Por qué usted cree que el equipo de intercesión ora los lunes? Porque una cosa es necesaria. ¿Por qué usted cree que los viernes nos levantamos a las 6 de la mañana para orar? Porque una cosa es necesaria. Cuando tú tienes intimidad con Jesús, lo demás no te afecta. Lo demás no te preocupa. Sino que tú te ocupas en buscar su rostro y Dios se ocupa de lo que te pasa a tu alrededor. Porque una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. Una sola cosa. ¿Eres tú esa iglesia que vives en intimidad con Jesús? Mire, amado, cuando yo preparaba este mensaje, el Señor me decía, hay unas consecuencias, Julio, hay una consecuencia de la gente que vive en intimidad conmigo. La gente que vive en intimidad conmigo, hay unas consecuencias que yo provoco en su vida. Y yo te las voy a mencionar. Vamos a ver esas consecuencias, rapidito.
Consecuencias de la intimidad, que es lo que yo le llamo el fruto de los íntimos. Dios no tiene favoritos, pero tiene íntimos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Número 1, madurez. La persona que vive en intimidad con Jesús es una persona que madura. ¿Me escuchó? Madurez. La intimidad te da sensibilidad espiritual y esto es sinónimo de madurez. Número 2, el que vive en intimidad con Jesús, una de las consecuencias es que empieza a tener entendimiento. Dios quiere introducir a la iglesia otra conversación y es el entendimiento que Él te da. Tú empiezas a entender las cosas del Espíritu y empiezas a darte cuenta lo que está pasando. Mire, el apóstol Pablo dice, hace una oración en el libro de Efesios, capítulo 2. Él dice que él está orando por ellos y le dice, estoy orando para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos. De la única manera que los ojos del entendimiento, iglesia, se abren, ¿sabes cómo es? Estando en intimidad con Jesús. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que vive en intimidad con Jesús. Número 3, consecuencia de esa intimidad es influencia, porque el que vive en intimidad con Jesús, Dios le da influencia. La iglesia gloriosa vive la cultura de María de Betania, lo que acabamos de leer. Mire, yo tengo un deseo en mi corazón, bien fuerte. Cuando nosotros nos mudemos de aquí, o cuando Dios nos dé otro lugar, o quizás aquí mismo, cuando sigamos cogiendo todos los locales que hay aquí, yo quiero hacer un salón que se va a llamar el Salón María de Betania. Y vamos a tener oración todo el tiempo allí y adoración. Oración y adoración. Quizás vamos a empezar orando en la mañana, a mediodía y por la tarde, pero yo quiero que haya oración y adoración 24/7. Mire, amado, cuando una iglesia ora 24/7, ay, mi madre. Mire, yo escuché un testimonio que a mí tremendo. El pastor Matiel Narváez estaba en Nueva Vida y dice que hace muchos años atrás, cuando él estaba en su otra vida, él estaba viviendo al garete y que él dice, yo necesito que me oren porque yo creo que yo estoy endemoniado. Y dice que se fue para el ministerio de Gigi Ávila. Para aquellos que no conozcan a Matiel, el papá de Matiel Narváez, Isaías Narváez, y Narváez era un conocido predicador y evangelista en Puerto Rico fuertísimo. Y entonces él va al ministerio de Gigi Ávila y Gigi Ávila lo recibe en su oficina. Le dice, hermanito, Dios te bendiga. ¿Qué pasó? Lo abraza y le dice, siéntate, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y el hermano Matiel le dice, es que yo vengo para que me ores. ¿Pero y por qué? ¿Qué pasó? Es que yo creo que yo estoy endemoniado porque a mí está pasando esto y esto y esto. Y Gigi Ávila empezó a reírse. Y él le dice, ¿pero por qué tú te ríes? Y me dice, tú no estás endemoniado. ¿Pero cómo usted sabe eso? Porque los demonios no entran por esa puerta para acá adentro, papi, no se atreven. ¿Entiendes? No hay demonio que entre por esa puerta para acá adentro. Si tú estuvieses endemoniado, te caías en el piso en la puerta. Porque no puedes entrar aquí porque aquí está la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir eso de su casa? ¿Cuántos pueden decir eso de la iglesia? Que cuando veamos que gente entra endemoniada por ahí, caigan al piso. ¡Bum! ¿Qué pasó? Tráelo para acá que vamos a orar por él. Mire, amado, el que vive, y Gigi vivía en intimidad con Jesús. Bendito. Mire, yo vi campañas de ese hombre que los demonios salían corriendo. Daban pena, la pena que cogían. Pero era un hombre que vivía en intimidad con Jesús. ¿Ok? Y por intimidad por Jesús era un hombre maduro, con entendimiento y con influencia. Dios expandió su influencia en toda Latinoamérica. No hay persona en Latinoamérica que usted hable y que no le diga quién es Gigi Ávila. Todo el mundo lo conoce o que se haya convertido en una campaña de él. Todo el mundo, la influencia que le dio fue inmensa. Pero así de fuerte fue la batalla que el diablo le dio. Porque mucha gente ve la gloria, pero no sabe la historia. El precio que se paga es alto, amado. ¿Ok? Y lo cuarto, como consecuencia de la intimidad, el fruto de los íntimos, es que en tu vida se empieza a manifestar la presencia de Dios. La gente empieza a decir, es que yo no sé, hay algo ahí en ti que yo no entiendo. ¿Ah? Como dijo Gille, aquí tú no estás endemoniado, pues tú no hubieses entrado por esa puerta porque aquí no entran los demonios, papi. La manifestación de la presencia de Dios. Cuando tú llegas a un lugar, cuando tú eres un tipo que vive, una mujer, un hombre que vive en intimidad con Jesús, la gente se da cuenta de que hay algo diferente en ti.
Y donde tú vas que hay endemoniados se revuelcan. No porque tú quieras, sino porque la presencia de Dios está en ti. ¿Me escuchó, amado? Aleluya. Amado, hay muchas promesas de manifestación de la presencia de Dios en los últimos tiempos. El mayor derramamiento del Espíritu Santo sucederá. Se manifestará un mover profético sin precedentes. Habrá oración día y noche que traerá la justicia del cielo en la tierra. Por lo tanto, una de las características, la primera característica de una iglesia de los últimos tiempos es que será una iglesia que vive en intimidad con Jesús. Segundo, próximo. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia de adoración e intercesión. Mire, es una iglesia que sabe adorar. No es una iglesia que viene a que lo entretengan. No es una iglesia que viene a ser espectadora. La iglesia de los últimos tiempos adora al Señor. Se mete en adoración. Una iglesia de oración es una iglesia poderosa. ¿Me escuchó? Una iglesia de intercesión y de oración es una iglesia poderosa. Tanto Amós como Isaías anuncian un movimiento de oración y de adoración que funcionará ininterrumpidamente previo al regreso de Cristo. Tener una intensa vida de adoración y de intercesión es la clave para que se active lo profético de Dios en tu vida. ¿A qué me refiero? Cuando tú vives una vida de adoración y una vida de intercesión, tú estás en la fila del banco, estás en la fila de cualquier sitio, estás con algún familiar tuyo y tú le pasas por el lado y de momento el Señor te hace ¡fua! Y te muestra todo lo que le está pasando a esa vida y te dice, háblale que tengo una palabra para esa persona. Empieza a manifestarse el mover profético en tu vida por causa de una vida de adoración y de intercesión. Amado, tener una intensa vida de adoración e intercesión es la clave para activar lo profético. Cuanto más cerca de Dios permanecemos, más oímos a Dios y más vemos el mundo espiritual. La oración te hace sensible a las muchas maneras que Dios tiene para hablarte, porque Dios tiene muchas maneras para hablarte. Muchas maneras. La oración es esencial para tener intimidad con Dios y la intercesión y escuchar su voz, y la adoración también. Con la adoración, escucha esto, con la adoración tú peleas tus batallas y confundes al enemigo. No me escucho. Con la adoración tú peleas tus batallas y confundes al enemigo. ¿Cuántos han cantado aquí? Así peleo mis batallas. ¿Usted entiende lo que usted está cantando? ¿Usted entiende lo que usted está cantando? Yo le voy a contar una experiencia que yo tuve hace muchos años atrás, cuando yo era un poquito más joven de lo que soy ahora. En los jóvenes allá en Puerto Rico. Estamos un sábado el grupo de jóvenes porque mira, había un avivamiento en los jóvenes que estaba ocurriendo tremendo. Y en aquella época era bien común el mover que estaba ocurriendo y estamos orando en un día de oración y ayuno y de momento estamos orando y estamos adorando y yo empiezo a orar por los jóvenes, empiezo a imponer mano y empiezan a caerse, pum, 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 a caer bajo el poder de Dios y llorando empiezan a caer bajo el poder de Dios. Y una de las muchachas que cayó, cuando yo estoy orando acá, ella cayó al piso allá y yo estoy orando acá por uno de los jóvenes. El joven está así y me hace, ¿qué pasó? Allá. Y yo miro para atrás y la muchacha estaba en el piso y se revolcaba así, parecía una culebra revolcándose en el piso. Y cuando yo la vi, yo dije, aquí esta muchacha hay que orar por liberación por ella. ¿Qué pasa? Obviamente la chica estaba conviviendo con un muchacho que era el líder satánico de la secta satánica del pueblo donde yo vivía. Tenía demonios hasta en el pelo. Cuando yo voy allí empezamos a orar y a orar y a orar y a orar. Aquello fue fuerte. Y una de las jóvenes, escuche esto, una de las jóvenes, porque había muchos jóvenes que nunca habían visto eso y estaban allí más asustados que nada. Entonces empezamos a orar y una de las jóvenes agarró la guitarra y empezó, quiero llenar tu trono de alabanza. Empezó a cantar y de momento los espíritus que estaban operando en la muchacha empiezan a decirme, dile a ella que se calle y a todos los ángeles que están cantando que se callen, por favor. Cuando yo escuché eso, yo miro a los que están al lado mío y le dije, no estamos solos aquí, papá.
tenemos un refuerzo de los Marines del cielo. Así que vamos, que esto va para afuera ahora porque se va. En el nombre de Jesús. ¡Pum! Y le impusimos la mano y empezamos a orar. Y aquella muchacha fue libre en aquel momento. Porque donde hay adoración, tú peleas tus batallas con la adoración y la presencia de Dios se manifiesta. ¿Me escuchó? Si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte. Con la adoración tú peleas tus batallas. Segunda de Crónicas 20 cuenta la historia de Josafat, que fue rodeado por los enemigos y que de momento él dice, no, pero ¿qué hacemos? Y empezaron a orar y empezaron a adorar. Y cuando empezaron a adorar, el ejército enemigo se confundió y se mataron entre ellos mismos, porque la adoración confunde al diablo. Por eso es que el diablo quiere llenarte de quejabanza. Ay, es que no puedo. Es que la cosa está mala. Es que el Señor sabe. Y el Señor te está diciendo, deja eso y empieza a alabarme, empieza a adorarme, empieza a adorarme. Cuando tú llenas tu casa de adoración, tu carro, tu lugar de trabajo, mire, no hay diablo que pueda permanecer allí. Porque ellos no pueden habitar en una atmósfera de adoración. ¿Por qué usted cree que nosotros le damos tanta importancia a la adoración aquí? Y yo estoy orando para que Dios levante músicos o traiga músicos aquí. Porque yo quiero que la adoración aquí que tengamos sea que tengamos culto, que no la gente caiga al piso reventar con la unción del Espíritu Santo. Prepárese. No se asuste. O sea, si usted viene bien peinadito y todo, pues no importa. Venga ready, venga en tenis por si acaso. Ok. Sí, porque es que a veces yo veo a la gente como con el freno en la adoración, están como el freno y la emergencia pegada. Como que tratan de despegar y uno ahí adorando y dejando la voz y dejando todo sudando, bajándole los chorros a uno por la espalda y la gente, levanten las manos. Amado, libérese en el nombre de Jesús. Libérese en el nombre de Jesús, amado. No tenga miedo. Él es su Señor, Él es su Salvador. Lo menos que usted puede hacer es adorarle. Lo menos que usted puede hacer. Bueno, no me siga dando cuerda. Que no he terminado. Sobre la adoración, vamos a ver este pasaje bíblico. Búscalo ahí, papi, que está allí. Ok, tenemos Amós 9:11 y Ezequiel 22:30. Mírelo ahí en la pantalla, léelo rapidito. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Muy bien, sigue al otro, Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Uno de los pasajes nos habla sobre que adoración constante. El tabernáculo de David, que va a ser reedificado como en los tiempos pasados, no está hablando de que van a levantar un templo físico. Está hablando de que el espíritu de lo que obraba allí, la adoración, eso es lo que se va a levantar hoy. Van a haber iglesias que la adoración va a ser apasionada, la adoración va a ser en todo tiempo. Y aquí abajo, cuando habla de intercesión, busqué a alguien que se pusiera en la brecha. Amado, si a usted Dios lo inquieta a orar por algo, póngase a orar. Porque Dios lo está inquietando a usted para eso. Usted no sabe qué es lo que usted está deteniendo en el mundo espiritual para esa persona. Por lo tanto, la iglesia de los últimos tiempos será una iglesia que vive en intimidad con Jesús. Será una iglesia de adoración y de intercesión. Próximo. La iglesia de los últimos tiempos tiene hambre por el Espíritu Santo. Son unos afrentados por las cosas espirituales. Eso es en puertorriqueño, ¿no? La iglesia de los últimos tiempos tiene hambre por el Espíritu Santo. Una cultura de intimidad, amado, se construye cuando se nos revela el amor del Padre y la hermosura de Jesucristo y la amistad con el Espíritu Santo. Mire, 1 Corintios 2, 9 al 10, búsquelo, rapidito. 1 Corintios 2, 9 al 10, Santiago 4, 5 y Juan 16, 7. Ahí tenemos 3 versos que nos hablan sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver, rapidito. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos
las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Iglesia, Dios tiene cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, preparado para ti. Pero tienes que buscar ¿qué? El Espíritu Santo. Están ahí. Dios dice, las tengo aquí para ti, las tengo, pero tienes que venir a mi presencia. Las tengo aquí, tengo estos tesoros, pero tienes que buscar mi presencia y yo te las voy a revelar, te las voy a mostrar. Próximo, sigue el otro, Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho a morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ti te anhela celosamente. ¿Qué significa eso? Quiere pasar tiempo contigo. Amado, esto no es tan difícil y tan complicado como la religión lo pone. Mire, en el carro, donde quiera que usted está, usted entra en ese tiempo y el Espíritu Santo está ahí con usted. Él le anhela poderosamente. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Te voy a decir algo, iglesia. Escúchame lo que te voy a decir ahora. El Espíritu Santo anhela más que un momento de visitación. Él quiere hacer de tu vida su habitación. Más que un momento de visitación, visítame. No. Yo quiero que tú hagas morada permanente en mí. Eso es lo que el Señor anhela. Jesús le enseñó a sus discípulos que experimentaran esa dimensión del Espíritu Santo en su vida. Necesitamos construir una cultura en que cada comunidad, amado, tenga hambre por el Espíritu Santo. Hambre es la habilidad de reconocer nuestra necesidad de Dios. El nivel de oración y de adoración e intimidad de la iglesia está determinado por el nivel de hambre del Espíritu Santo que tú tengas. Hubo una persona que me dijo en una ocasión, es que yo no sé porque yo no tengo, o yo no siento a Dios, yo no siento esto. Y yo le digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no tienes hambre por el Espíritu Santo. Porque te estás llenando con otras cosas que no es el Espíritu Santo. Y lo bueno que hace el Espíritu Santo es que mientras más Él te llena, más hambre te da. Más hambre te da por buscar de Él y por buscarlo y por tener encuentros con Él. Así que la iglesia de los últimos tiempos tiene hambre por el Espíritu Santo. Y por último, hay muchas cosas más, pero lo voy a dejar aquí. La iglesia de los últimos tiempos, cámbialo. La iglesia de los últimos tiempos, escucha esto. Escucha la voz de Dios y la obedece. Sí, porque una cosa es escuchar la voz de Dios. Sí, Él me dijo esto, pero no hacen nada. No, tú escuchas la voz de Dios y la obedeces. Ahí está la diferencia. Entonces, la iglesia de los últimos tiempos escucha la voz de Dios y la obedece. Léete ahí lo que dice Juan 10:27 y Proverbios 1:33. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Todos los que me escuchan, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Y los que ya sus hijos están casados y todo, dígame si es verdad o no es verdad, que cuando su hijo estaba más chiquito, quizás el hijo suyo no estaba al lado suyo, o su hija, y habían un montón de nenes, y de momento el hijo suyo sacaba un grito y usted sabía que era el suyo. ¿Por qué? Claro, porque usted conoce la voz. Y también su hijo va a conocer la voz suya cuando diga, mira, ven acá. Va a saber que ese no es el otro, y el otro es mami o papi que me llamaron. Yo conozco esa voz. Así mismo, amado, tiene que ser la iglesia con Jesús. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerle. La voz de Dios no se escucha por cuán fuerte Él habla, sino por cuánta atención tú le prestes. La voz de Dios se escucha cuando tienes hambre por su palabra. ¿Me escuchó? La voz de Dios se escucha cuando tienes hambre por su palabra. Es que Dios no me habla. Leíste la Biblia. Muchacho, hace como un mes que yo no leo la Biblia. Pues ¿cómo Dios te va a hablar? Estás en riesgo de que te hable el diablo. Si no lees la Biblia, ese es el primer medio por el cual Dios habla, su palabra. Diga amén o diga ouch, pero diga algo. La voz de Dios nunca te deja en el mismo lugar y esto es poderoso.
Tú puedes estar en depresión, en ansiedad, en tristeza, en amargura, pero si Dios te habla, Dios te saca de ese lugar. La voz de Dios nunca te deja como estás, te cambia. La voz de Dios te saca de tu depresión y de tu ansiedad. La voz de Dios produce el fruto del Espíritu Santo en ti. Produce el fruto del Espíritu Santo en ti. La voz de Dios se escucha en una atmósfera de adoración. ¿Me escuchó? Por eso es que yo, cuando tengo mis tiempos con Dios, todas las mañanas, yo tengo mi área, mi rinconcito. Está allí mi recliner y está mi Biblia y todo allí. Yo me siento allí y pongo música de adoración. Y adoro al Señor. Y ahí leo la Biblia, oro. Como lo hice esta mañana antes de venir por acá. Porque la voz de Dios se escucha en una atmósfera de adoración. Wow, esto es poderoso. Mire, la voz de Dios se escucha cuando estás determinado a obedecer. Señor, háblame. Y Dios sabe que tú no vas a obedecer. Y te dice, no te voy a hablar nada si no me vas a obedecer. Cuando tú estés dispuesto a obedecerme, te voy a hablar. La voz de Dios se escucha cuando estás determinado a obedecer. La voz de Dios siempre está en armonía con su palabra. Siempre Dios va a estar en armonía con su palabra. Nunca te va a decir algo que contradiga lo que dice la Biblia. Por eso hay que conocer la palabra. Porque mucha gente mete las patas. No, que Dios me habló y cuando yo escucho lo que dicen que Dios le habló, yo le digo, ¿tú eres loco? La Biblia dice tal y tal y tal cosa. Dios no va a contradecir su palabra. Ah, pero yo sentí que me habló. No, no te habló Dios. Te habló la voz de tu entendimiento o un demonio, pero Dios no te habló. Porque Dios no va a ir en contra de su palabra. ¿Me está escuchando? La voz de Dios es para aquellos, oiga esto, la voz de Dios es para aquellos que tienen intimidad con Él. Los que tienen intimidad con Él. Amados, estamos en tiempos donde hay una guerra espiritual por conquistar tu oído. De acuerdo con lo que escuchas y a quién escuchas, serán tus decisiones, tus emociones y tu calidad de vida. El mundo quiere que le escuches. El mundo habita en miedo, en temor, en ignorancia. La voz del temor es la voz del mundo. La voz de la rebelión es la voz del mundo. Amado, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar conectados a la voz de Dios. Si yo no estoy conectado a la voz de Dios, amada iglesia, yo me siento sin dirección. Yo tengo que estar conectado a la voz de Dios. Debemos tener una búsqueda, y con esto termino, debemos tener una búsqueda intencional de la voz de Dios. Y tiene que convertirse, iglesia, en un estilo de vida. Tiene que ser una búsqueda constante, no de cuando yo me siento. Es que hoy siento ganas y mañana no siento ganas. Si yo me dejara llevar por lo que siento, amado, hay muchas cosas que uno cometería muchos errores si no se deja llevar por lo que uno siente. Tiene que ser una búsqueda constante. Sin la voz de Dios seremos confundidos fácilmente. Y sin la voz de Dios se pierde la visión. Sansón perdió la visión. Le sacaron los ojos por causa de su pecado. Y Dios le dio una segunda oportunidad. El pelo volvió a crecer. Y ahí él dijo, bueno, Señor, yo sé que metí las patas. Esta gente me tiene en cautivo. No puedo ver. Mire qué poderoso. Cuando yo leí ese pasaje y Dios me habló sobre eso, Dios tuvo que permitir, escucha esto, que a Sansón le sacaran los ojos y se quedara ciego para que él empezara a ver a Dios de verdad. Dios tuvo que permitir que Pablo camino a Damasco quedara ciego para que Dios entonces le hablara de verdad. Hay veces que Dios tiene que dejarnos ciegos. ¿Qué significa eso? Que a veces Dios tiene que quitarnos cosas que nos distraen. Hello. Para decirte, te estoy llamando la atención hace tiempo y no quieres, pues te lo voy a quitar.
Cuando Sansón perdió la vista, que no veía físicamente, ahí fue que él dijo, ok, Señor, ahora empezó a ver lo eterno. Y cuando vio lo eterno, le dijo a uno que estaba con él, llévame a la columna central del templo. Y lo llevó y él se agarró allí. Y allí oró, Señor, aunque sea la última vez, permíteme destruir a estos filisteos. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él nuevamente. Y él jaló la columna y mató más filisteos ese día que el resto de su vida. Pero él también perdió la vida. Porque hay veces, amado, que no entendemos las cosas de Dios. Pero hay veces que Dios prefiere llevarnos a su presencia antes de que nos perdamos aquí. ¿Usted me escuchó? ¿Tienes esas características de la iglesia de los últimos tiempos? ¿Vives en intimidad con Jesús? ¿Eres una persona de adoración, de intercesión? ¿Tienes hambre por el Espíritu Santo? ¿Escuchas la voz de Dios y lo obedeces? Esas son las características de la iglesia del último tiempo. Yo quisiera que todos ustedes aquí fueran esa iglesia. Y yo estoy creyéndole a Dios que sí. Pero hoy estamos a tiempo para hacer cambios. Para convertirnos en gente de intimidad con Jesús. Para convertirnos en gente de adoración. Para convertirnos en personas que oyen la voz del Espíritu Santo. Y para convertirnos en personas que tengan hambre por el Espíritu de Dios. Solo una cosa es importante. ¿Se acuerdan lo que leímos? Solo una cosa debe preocuparme. Y no diga ahora, no, es que el pastor dijo que ahora yo tengo que estar orando 24/7 y no voy a trabajar y no atiendo a mis hijos. No, eso no es lo que significa. Porque cuando usted le da la importancia a esa cosa, a esa una cosa que es la presencia de Dios, todo lo demás se alinea. Su relación con su esposa, con sus hijos, se alinea porque ahora usted no camina en su fuerza, sino en la del Espíritu de Dios en usted. Así que eso era lo que yo tenía que decirles hoy para comenzar esta serie. Yo termino esta serie el último domingo de este mes. Y ahí le voy a hablar otras cosas más. Otras personas van a predicar sobre esta temática los próximos domingos. Pero yo quiero retarte a que salgas de tu zona de comodidad. Quiero retarte. Quiero retarte, iglesia. Yo no sé si tú te has dado cuenta. Desde que nosotros estamos orando aquí los domingos a las 9, la atmósfera de este lugar ha cambiado. Y el mover de Dios es poderoso. Muchos no se dan cuenta porque están todavía en su situación y luchando con un montón de cosas. Pero Dios te quiere libertar. Dios quiere hacerte libre. Ponte de pie conmigo. Bendito Jesús. Fuimos llamados para este tiempo, amar a la gente como Él lo hace. Iremos por el mundo hablando de Jesús y nada nos podrá callar o detener. Somos
Siempre